Semiología de piel y anexos. La piel es el mayor órgano del cuerpo y es el responsable de numerosas funciones fisiológicas e inmunológicas. Su peso es de aproximadamente 3 a 4 kilogramos en la etapa adulta. Esto corresponde a un 6 a un 7% del peso corporal total. ¿Cuáles son las funciones de la piel? Principalmente es un sistema de barrera para las sustancias exógenas, las lesiones físicas, químicas y secundaria a patógenos como por ejemplo virus, bacterias, hongos, etc. Otra de las funciones que tiene es la retención de agua y proteínas endógenas, regula la temperatura corporal y es el órgano sensorial donde se localizan 4 de los 5 sentidos. Ahora, semiológicamente hablando, el estudio de la piel incluye también el cuero cabelludo, los pliegues interdigitales, los submamarios, los retroauriculares, los interglúteos, el conducto auditivo externo, uñas, boca, glande, vulva, incluso la porción externa del ano. Ahora, para la semiología de piel hay que tener en cuenta que en el examen físico la exploración observacional debe ser o hacerse con la mínima cantidad de ropa posible. Se debe ir descubriendo poco a poco la totalidad de la piel que vamos a observar. Para la semiología hay que tener en cuenta dos cosas importantes. Uno, la inspección y dos, la palpación. En la inspección vamos a observar la topografía, es decir, si las lesiones son simétricas o asimétricas, la distribución de las lesiones, cómo es la forma de cada una de ellas y las características elementales donde nos van a indicar si esas lesiones son de origen primario o secundario. A nivel de palpación vamos a tener en cuenta que vamos a revisar la profundidad, la textura y la extensión de cada una de estas lesiones. Entonces, topográficamente hablamos que se dividen en lesiones simétricas o asimétricas. Por ejemplo, característico de esto, los pacientes con vitiligo. Esos pacientes pueden llegar a tener lesiones bilaterales, que digamos que se caracteriza aquí, es que las lesiones pueden presentarse, digamos, en el brazo derecho y en el brazo izquierdo, pero con una misma localización y una misma forma. Si la lesión es circular en el lado derecho, en el lado izquierdo también es circular. Si mide 3 centímetros al lado derecho, 3 centímetros aproximadamente va a medir en el lado izquierdo. Diferente en las lesiones asimétricas, como por ejemplo las difusas, donde se pueden presentar a nivel bilateral o unilateral. Pero así se presenten de manera bilateral, los tamaños y la forma van a ser completamente diferentes. En las lesiones simétricas podemos tener también lesiones universales que ocupan toda la capa de la piel del cuerpo, como por ejemplo en la eritrodermia psoriásica. A nivel asimétrico podemos tener también lesiones, como les decía, a nivel unilateral, como en el neo epidérmico segmentario, donde podemos tener una una lesión local o una localización muy amplia, pero que solamente está en un lado del cuerpo. Según la distribución, vamos a tener lesiones únicas o cúmulo de lesiones, es decir, una lesión que puede ubicarse en cualquier parte del cuerpo, pero que no tiene otra igual que ella. Podemos tener lesiones confinadas a una parte específica, que son lesiones que se ubican en una parte del cuerpo que pueden crecer, pero que no se diseminan a otra estructura. Es decir, podemos tener lesiones que se ubican en la porción de la mano izquierda, puede extenderse a todo el brazo, pero no llega al punto de diseminarse al tronco, al cuello o a la pierna, se queda únicamente en el brazo. Podemos tener lesiones confinadas a las partes sacrales, que son las lesiones que se ubican en la parte más distal del cuerpo, es decir, en manos o en pies. Y las lesiones confinadas a las partes expuestas al sol, que son las manos, los antebrazos, la cara y el cuello. Por otra parte, podemos observar la forma de las lesiones. Pueden ser lineales, circulares, arciformes o agrupadas. Las lineales son las lesiones que se presentan en forma de filamentos, como por ejemplo las confluentes que en la dermatitis de contacto. Las aisladas son las verrugas planas que se forman en fila, una tras la otra. Las lesiones arciformes, como por ejemplo las lesiones arcuatas, que se presentan en la dermatofitosis, son lesiones semicirculares que tienen unos bordes irregulares y que pueden ser algo prominentes. Y las anulares, que son similares a las arcuatas, pero que completan todo el círculo con esas características de bordes mal definidos. Las lesiones circulares, que son las lesiones por ejemplo en gotas, como se presenta en la psoriasis en gotas, son lesiones que son bien definidas
y las lesiones agrupadas, como por ejemplo las presentadas en las lesiones herpetiformes, que son lesiones que se están no totalmente juntas, pero no en un espacio muy alejado de cada uno, que pueden formarse en desorden, pero en una región localizada. Dentro de las lesiones elementales podemos tener lesiones de origen primario y lesiones de origen secundario. Las lesiones primarias son las que aparecen en la piel sana. Las secundarias cuando asientan sobre la piel previamente lesionada. En las primarias podemos tener máculas, pápulas, placas, vegetaciones, nódulos, tumores, vesículas, ampollas, pústulas, escamas o queratosis, y ya vamos a ver cada una de estas. En las secundarias podemos también tener escamas, pero tenemos otras como las costras, escaras, fisuras, atrofia, esclerosis o cicatrices. Ahora, puede pasar el caso de que se presenten lesiones al mismo tiempo, primarias y secundarias, claro, y esas lesiones elementales son llamadas combinadas. Listo. Inicialmente las lesiones primarias, vamos a ver que una, digamos, de las más frecuentes son las máculas, que son manchas que se visualizan con un cambio de coloración sin que haya alteraciones en el relieve. Normalmente esas lesiones son planas. No tienen alteración con relación a depresión en la piel, ni espesor ni consistencia. Son lesiones que son planas y que tienen una coloración específica, generalmente de pequeños tamaños, pero puede llegar a extenderse a tal punto que se puede volver una lesión universal, es decir, que ocupa una gran porción de la piel. Que es importante tener en cuenta que las máculas no solamente son esas lesiones pequeñitas que vemos en la presentación al lado izquierdo, sino que hay dos tipos de máculas importantes, que son las máculas pigmentarias y las máculas vasculares. Las máculas pigmentarias, uno, son las que vemos a la izquierda, o en la presentación al lado derecho, lo que vemos en el dorso de esta persona de coloración rojiza es una mácula pigmentaria de gran extensión. Al lado derecho encontramos telangiectasias, que hacen referencia a las máculas o al grupo de máculas de origen vascular. Semiológicamente aquí hay algo muy importante, es que en las máculas pigmentarias hay un diferencial. Si nosotros comprimimos la lesión con los dedos, vamos a ver que desaparece por un momento la coloración rojiza. Cuando nosotros retiramos los dedos, vamos a observar cómo esa coloración rojiza vuelve otra vez por llenado capilar. Diferente en las telangiectasias o en las lesiones maculares vasculares, que podemos comprimir la zona de la lesión y no desaparece la coloración. No hay cambios de ningún tipo cuando se comprimen y cuando se sueltan los dedos. Otra de las lesiones son las pápulas, que son elevaciones circunscritas de la piel, diferente por ejemplo a las máculas, que estas sí son prominentes, pueden ser un poco induradas, que son de tamaño pequeño, generalmente de menor a 0.5 centímetros de diámetro, se ubican sobre la parte más superficial de la piel y su resolución es espontánea y no deja ningún tipo de rastro ni cicatriz. La pápula puede clasificarse únicamente por su ubicación topográfica. Las placas son similares a las pápulas, pero tienen un tamaño un poco mayor. Pueden oscilar de 0.5 a 1 centímetro, pero pueden extenderse a un tamaño muchísimo mayor. Pueden presentarse con o sin infiltración. Predomina la extensión en superficie, pero no en profundidad. Un ejemplo típico de las placas son, por ejemplo, los pacientes con erisipela. Las vegetaciones son otro tipo de lesiones primarias que constituyen una proliferación de las papilas dérmicas que se proyectan por encima del nivel de la piel. Ejemplo típico, los condilomas de los pacientes con BPH, que son unas vegetaciones que nosotros encontramos prominentes en la piel, que son condilomas acumulados, son verrugosidades que forman, digamos, una característica muy similar, como por ejemplo la cabeza de un brócoli, que por esa razón se llama o que tiene una característica de vegetación. Los nódulos son lesiones de consistencia sólida mayor de 0.5 a 1 centímetro y de una localización diferente a las anteriores, más profunda sobre la hipodermis. Predomina la profundidad y no la extensión. Son más palpables que visibles.
Entonces, semiológicamente, nosotros vamos a encontrar lesiones prominentes, generalmente circulares, muy duros, que tratamos de comprimir y ellas no desaparecen ni tampoco se movilizan. Los tumores es una neoformación no inflamatoria. Puede ser superficial o puede ser profundo. El tamaño es variable y pueden llegar a crecer a una magnitud que es prácticamente indefinido. Ejemplo de esto son el epitelioma vasocelular, que es el quiste epidérmico. Las vesículas son otras lesiones primarias muy frecuentes. Son cavidades de contenido líquido de pequeño tamaño, menor a 5 milímetros generalmente. Son multitabicadas y están situadas en la epidermis. Su contenido puede ser seroso, hemorrágico o purulento, o puede inclusive contener las tres. Su mecanismo de formación puede ser por dos cosas. Una, por esponjiosis, que es el edema intercelular, por ejemplo, el eczema. O dos, por degeneración balonizante y reticular, que es cuando las células se inflaman, se hinchan y se separan unas de otros, por ejemplo, en el caso de los pacientes con infección por virus del herpes zóster. Las ampollas son cavidades de contenido líquido de mayor tamaño. Pueden ser más de 5 milímetros, pueden llegar a cursar con tamaño en centímetros incluso. Son inoloculares y se encuentran en la epidermis. Su contenido puede ser seroso, hemorrágico o purulento. Generalmente las ampollas que más encontramos son las de la imagen, que pueden ser causadas por quemaduras o por lesiones por fricción. Sin embargo, podemos encontrar que se forman también por dos mecanismos. Uno, por despegamiento superficial o despegamiento profundo. En el despegamiento superficial o llamado subcórneo, podemos tener el caso de los pacientes con ampollas en las lesiones por impétigo. Y en el despegamiento profundo, que es el subepidérmico, podemos tener las ampollas en los pacientes con dermatitis herpetiforme. El otro mecanismo formador de ampollas son las acantolisis, que se da por pérdida de las uniones intercelulares. Causa frecuente de esto el pénfigo. Por otro lado tenemos las pústulas, que son la elevación circunscrita de la piel con contenido purulento desde su inicio. Puede ser folicular o de origen no folicular. Ejemplo típico de esto son los pacientes con acné, que tienen múltiples pústulas, que digamos que una de las causas más frecuentes son por foliculitis. Pero también podemos tener pústulas en la psoriasis pustulosa, de origen farmacodérmico, etcétera, etcétera. Las escamas son laminillas de capa córnea que se desprenden espontáneamente de la superficie cutánea. Un ejemplo de esto es la ictiosis, pero hablando de algo no patológico, la piel reseca puede ocasionar la presencia de escamaciones que generalmente no dejan ningún tipo de rastro ni cicatriz. Se puede humectar la piel, desaparecen las escamaciones o finalmente esa piel se cae, se retira y vuelve a crecer una capa dérmica totalmente nueva sin dejar ningún tipo de rastro. La queratosis es una lesión de consistencia sólida, circunscrita, donde el engrosamiento de la piel se hace a expensa de su capa córnea, llamado hiperkeratosis. Ejemplo de esto, lo que normalmente llamamos o mal llamamos como callos, o la keratodermia, que se da generalmente en zonas de presión o zonas de prominencias óseas que están sometidos a cargas o a lesiones por fricción constantemente. Entonces la piel lo que hace como mecanismo de defensa es engrosar esa porción dérmica para evitar que hayan lesiones a nivel óseo o que hayan lesiones de mayor consideración. Las lesiones secundarias podemos presentar, hablábamos ahorita, que también se pueden presentar escamas, pero esas escamas ya vienen secundario a algo patológico. Desaparecen por la evolución de otra lesión primaria. ¿Sí? Se consideran escamas secundarias como por ejemplo en la dermatitis seborreica o en el eczema crónico. Por ejemplo, hablando del cuero cabelludo, la dermatitis seborreica en el transcurso de la progresión de la patología pues va generando unas escamaciones debido a la proliferación de ese tejido o de esa piel que se empieza a expulsar, característico de la patología.
Las costras son el resultado de la desecación de una secreción de suero, pus o de sangre que generalmente son ocasionados secundarios a la cicatrización de un trauma, por ejemplo. Entonces podemos encontrar tejido fibrinoide que va formando una capa indurada, una capa digamos que fuerte, que puede estar contenido generalmente de contenido hemático, y ella está cumpliendo una función de hemostasia o de reepitelización, por ejemplo. Las escaras son una formación de tejido necrosado delimitado de la piel sana por un surco y que tienden a ser eliminados. Ejemplo de esto, las alteraciones vasculares o los pacientes que tienen alguna limitación funcional y que permanecen mucho tiempo acostados en una misma posición. ¿Qué pasa? Las prominencias óseas o las áreas de presión empiezan a comprimir esa zona dérmica y a disminuir el grosor de esta a tal punto que tiende a empezar a perforar estas zonas de la piel, y eso son las llamadas escaras. Las fisuras son solución de continuidad lineal sin pérdida de la sustancia, es decir, son lesiones sobre la capa superficial de la piel que son lineales generalmente por cortes. Ellas no tienen afectación de una capa profunda y lo único que hacen es, digamos, lesionar o aperturarse la área de la epidermis, y generalmente ellas vuelven a cicatrizar sin dejar rastro alguno. La atrofia de la piel es la disminución del espesor y de la elasticidad. Esta normalmente se arruga con facilidad, que es lo que nosotros encontramos muy frecuente en los adultos mayores, por un proceso de degradación, por decir así, o un proceso de degeneración fisiológica, pues vamos a tener una disminución de la capa dérmica y hipodérmica, generando este tipo de condiciones. Por ejemplo, en el caso de las estrías, pues esas líneas blancas que se presentan con el tiempo, pues son también signos de atrofia, es decir, son áreas donde la piel se encuentra muy delgada. La esclerosis son induraciones de la piel con dificultad para ser plegadas, no tienen arrugas y se adhieren a los planos profundos de la piel. Pueden llegar a ser doloroso incluso, y se puede presentar como complicación de muchas enfermedades. Entre esos, por ejemplo, se puede presentar en alteraciones metabólicas a nivel de diabetes, etc. La liquenificación es el aumento del espesor, pigmentación y cuadriculado normal de la piel. Las lesiones generalmente cursan con algo de prurito, por ejemplo, y generan, pues debido a ese prurito, lesiones un poco mayores en esta condición. Ejemplo de esto, por ejemplo, en el eczema crónico. Esta imagen hace referencia a un eczema crónico en la región de la rodilla en un paciente atópico, por ejemplo. Y la cicatriz son neoformaciones conjuntivas y epiteliales que reemplazan la pérdida de una sustancia o sustituyen un proceso inflamatorio destructivo. Las cicatrices pueden tener tres características principales. Una son la cicatrización normal, que es la unión de la piel que se encontraba alterada, que vuelve otra vez a unirse y no deja rastro o deja un rastro casi que imperceptible. Pero podemos tener cicatrices viciosas, que son cicatrices retraídas, hiperplásicas, adherentes. Esas cicatrices tienden a ser dolorosas, por ejemplo, a la movilización. Si semiológicamente nosotros la exploramos, al tratar de movilizar esa cicatriz, el paciente genera o el paciente refiere algo de dolor por adherencias. Las lesiones son prominentes, son hiperplásicas. Y por último, las lesiones, las cicatrices de características queloides, que es cuando el tejido fibroso crece por fuera de los límites de la cicatriz inicial. Se une la piel, pero empieza a generar una capa de piel mucho mayor por encima de la cicatriz, tratando de encapsularla y volverse también de características prácticamente hipertróficas. Y bueno, estas son todas las lesiones primarias y secundarias en semiología de piel y anexos.